Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Divino Canal. Hoy os voy a hablar de Nuestra Señora de los Ángeles o Virgen de los Ángeles. Lo primero de todo es saber cómo surge esa advocación mariana. La tradición oral nos dice que en el año 352, con permiso del Papa Liberio, unos ermitaños que procedían de Jerusalén construyeron en las afueras de Asís, en Italia, una ermita. En esa ermita depositaron en el altar unas reliquias del sepulcro de la Virgen María y otras dadas por un eclesiástico llamado Cirilo. Y ese altar lo dedicaron a la advocación de la Asunción. En la Asunción de la Virgen, esta es representada ascendiendo hacia el cielo sobre una nube portada por ángeles, por lo que a esa ermita se le llamó Nuestra Señora de los Ángeles. Esa ermita, esa iglesia, fue cedida a San Francisco de Asís. ¿Y por qué se celebra su festividad el día 2 de agosto? Pues porque San Francisco solicitó la consagración del lugar, y aquello ocurrió el 2 de agosto de 1215. Numerosas ciudades llevan el nombre de la Virgen de los Ángeles. Por ejemplo, en Chile se encuentra la ciudad de Los Ángeles. A la entrada de esta ciudad existe un monumento con su imagen. Por cierto que os invito a que si no nombro a alguna ciudad de la cual sea patrona, pues que vosotros lo comentéis como hasta ahora estáis haciendo y así pues aprendemos todos de todos. Pero nosotros vamos a centrar nuestra atención en un lugar en concreto. Existe una basílica en una ciudad llamada Cartago, de un país llamado Costa Rica, que cada año recibe nada menos que 1,5 millones de visitantes. Cabe preguntarse qué es lo que les lleva hasta allí. Os cuento. En aquella basílica se encuentra una pequeña imagen. Está tallada en piedra y se trata de la Virgen de los Ángeles. Y como suele ocurrir, detrás de cada basílica y detrás de cada advocación mariana existe una historia que contar. La leyenda nos habla de una fecha, el 2 de agosto de 1635, y de una joven mulata. A esa joven la vamos a llamar Juana Pereira. Ya comprenderéis más adelante por qué digo la vamos a llamar. Cuentan que aquel día, el 2 de agosto de 1635, Juana Pereira se encontraba en el bosque recogiendo leña. Esa era una actividad que solía hacer habitualmente. Pero aquel día, aquel 2 de agosto, ocurrió algo. Encontró una pequeña escultura con un bebé en brazos. Era la Virgen María. La halló sobre una roca y cerca de un manantial. Juana no se lo pensó y se la llevó a su casa. Allí, cuidadosamente la envolvió en un paño de tela y la guardó en un cajón. Siguió con su rutina y al día siguiente volvió a ir al bosque a coger leña. Al pasar por el lugar donde había encontrado la Virgen el día anterior, Juana se quedó impactada. No podía ser posible lo que sus ojos estaban viendo. Había otra imagen. Era la misma que había encontrado el día anterior y estaba en el mismo lugar que el día anterior. Su reacción también fue la misma. Se la llevó a casa para guardarla junto a la que ya tenía. Pero es que cuando abrió el cajón, la del día anterior ya no estaba. Juana no podía entender qué era lo que estaba pasando. Al tercer día volvió al bosque y ocurrió lo mismo que los 2 días anteriores. Pero la reacción de Juana ya no fue la misma. Cogió la nueva imagen, pero esta vez se la llevó a don Alonso de Sandoval. Don Alonso era el sacerdote del lugar, de Puebla de los Pardos. El sacerdote la guardó en una caja. Al día siguiente, cuando el sacerdote abrió la caja, comprobó que la imagen no estaba. ¿Qué hizo Juana Pereira? Pues volvió al lugar de las apariciones y allí estaba la imagen. Se la volvió a llevar al sacerdote y éste la guardó dentro del sagrario. Don Alonso pensó que allí estaría segura, pero don Alonso se equivocó. Al día siguiente la imagen había vuelto a desaparecer. Don Alonso lo tuvo claro. Todo lo que estaba ocurriendo era un mensaje de la Virgen. Ella deseaba estar donde día tras día volvía, en el bosque, sobre la roca. El sacerdote lo comunicó a las autoridades eclesiásticas
y éstas declararon el hecho como una manifestación divina. Y allí, en aquel lugar del bosque, se le construyó un templo. Hoy en día es la actual Basílica de los Ángeles. Al principio del vídeo comenté que a la protagonista de la historia la íbamos a llamar Juana Pereira. Bien, realmente la joven sí existió. Esto se sabe por los escritos de la época. Pero después del hallazgo de la imagen se le pierde la pista, pese a los intentos de Monseñor Víctor Sanabria Martínez. Esta persona era el segundo arzobispo de San José, y a él se le debe que nuestra protagonista sea conocida con el nombre de Juana Pereira. Parece ser que en sus investigaciones se percató de que la mayoría de las mujeres de esa zona se llamaban Juana y de que se apellidaban Pereira. Entonces, al no conseguir saber la verdadera identidad de la joven que encontró la imagen, decidió llamarla Juana Pereira y la llamó así a modo de homenaje a todas las mulatas que conocieron a la verdadera joven. Inicialmente la imagen fue llamada Virgen Morena y se la llamó así por el color de la roca en la que estaba tallada la imagen, y ya de forma más cariñosa se pasó a llamarla la Negrita. El nombre de Nuestra Señora de los Ángeles viene porque la imagen fue descubierta un 2 de agosto y ese día es cuando la Orden Franciscana venera a su patrona Santa María de los Ángeles. El culto a Nuestra Señora de los Ángeles es originario de España, concretamente de Getafe, cerca de Madrid. Parece ser que fue llevado a América por los conquistadores españoles. La estatua de la Virgen, si os fijáis, es muy pequeñita, mide cerca de 20 centímetros. Su rostro es redondo, ojos rasgados y en su brazo izquierdo sostiene al niño Jesús. Un manto la cubre, dejando al descubierto tan solo el rostro de María y el del niño Jesús. Este manto está realizado con delicados bordados y encajes de color blanco, con adornos plateados y dorados. La vestimenta se empezó a utilizar a principios del siglo XX y se hizo porque se temía que el manto de metal que la cubría acabara rayando la piedra. La Virgen mira al frente y su hijo la mira directamente a los ojos y con su pequeña mano le toca el corazón. Sobre el tipo de roca que la compone se han detectado 3 piedras diferentes, que son el grafito, el jade y la roca volcánica. Según la opinión de los expertos, y esto es muy interesante, esta combinación es única porque resulta casi imposible unir los 3 tipos de piedra. Como curiosidad decir que debajo de la piedra donde fue encontrada la imagen ha brotado un manantial. En un principio comenté que en el lugar en que se encontró la imagen se levantó una ermita. Vale, pues después se levantó un templo de mayor capacidad, pero un terremoto que tuvo lugar en el año 1910 destruyó el templo. Fue en 1912 cuando se empezó a construir el templo actual. En la construcción del templo que se le dedicó participaron familias adineradas de la ciudad de Cartago, algunas de ellas poseedoras de extensas fincas de cacao. Y esto es muy curioso, porque en agradecimiento a esas familias, en el altar se tallaron frutos de cacao. Otro detalle es que a ambos lados del altar se disponen canastos de frutos, como símbolo de abundancia de favores, milagros y alimentos por la intercesión de la Virgen. Y ahora os voy a contar algo terrible que tuvo lugar el día 13 de mayo de 1950. Aquel día se produjo el robo de la imagen de la Virgen con su manto bordado. Pero no solo eso. El guardia Manuel Solano Torres, quien era padre de 9 hijos, fue asesinado. 5 años después de robo y asesinato, José León Sánchez fue condenado a 45 años de prisión. Sánchez, que llegó a convertirse en escritor, insistió siempre en que su caso debía de revisarse, porque hubo muchos fallos procesales. En 1999 fue absuelto al considerar que efectivamente hubo errores en el antiguo proceso. En aquel caso también fue señalado Roberto Figueredo. Esta persona era hijo de una importante familia cubana, refugiada en el país. También era conocido por ser un deportista que destacó en varias disciplinas. A Roberto se le acusó de ser el autor intelectual del hecho,
pero finalmente fue condenado solo a 2 años de cárcel por encubrimiento. Y bueno, pues para terminar, decir que Nuestra Señora de los Ángeles es patrona de Costa Rica y protectora de las Américas, y que en el año 2013 fue nombrada Capitana General de la Fuerza Aérea de Costa Rica. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, le podéis dar al me gusta y suscribiros a Divino Canal. Hasta el próximo día.